El programa socioambiental de la Corporación Podio nace la presente intervención en el marco de la audiencia pública ambiental solicitada dentro del proceso de licenciamiento ambiental del proyecto de perforación exploratoria COR 15, ubicado en el centro oriente del departamento de Boyacá, en jurisdicción de los municipios de Beteitiva y Tasco, provincia de Valderrama, y de Corrales y Busbanza, en la provincia de Tundama. La ponencia tiene como objetivo alertar a la comunidad sobre las falencias del estudio de impacto ambiental elaborado por la empresa Manuel Amprom, así como los yerros de la ANLA al momento de hacer la evaluación de dicho estudio, aspectos que acarrearían graves impactos ambientales y sociales y que ameritan una decisión negativa con relación a la licencia ambiental solicitada. La siguiente exposición además tiene como fundamento un análisis que hiciera la ingeniera ambiental Jenny Carolina Grillo, con base en el EIA radicado por la empresa en 2019, los conceptos técnicos de evaluación de ANLA y Corpo Boyacá y la respuesta de la empresa a la solicitud de información adicional. Es de anotar que tuvimos serias dificultades para acceder a los anexos y a la versión definitiva del EIA, lo que evidencia la falta de transparencia y de acceso a la información para el ejercicio de control y veeduría ambiental que se agrava en los escenarios rurales. En esta infografía que están viendo en este momento observan las principales características del proyecto COR 15, entre las que resaltamos la construcción y operación de 6 locaciones de 3 hectáreas para la perforación de hasta 12 pozos exploratorios, es decir, hasta 12 pozos en total. Cada una de estas locaciones contará con una SODME o zona de disposición de material de excavación, que son unas grandes canteras de hasta 1 hectárea adicional a las 3 hectáreas de la educación. Se conformarán 3 áreas de facilidades tempranas de producción, 2 de ellas adecuadas dentro de las 6 locaciones, ampliando su área en 1 hectárea. Se construirán 2 estaciones de recibo del crudo y el gas. Se devastarán 63.000 metros cúbicos de cobertura vegetal para la construcción de vías y locaciones. Se construirán líneas de flujo de hasta 8 pulgadas entre las plataformas de perforación y las facilidades tempranas de producción y o estaciones de recibo, con una longitud de hasta 15 kilómetros, con derecho de vía de hasta 7 metros, que seguramente afectarán predios de la comunidad. El crudo gas resultante de las pruebas de producción será transportado mediante carro tanques hasta las estaciones de recibo cercanas que cuenten con disponibilidad, como Guaduas, Miraflores, Tocancipá, Apiay y Porvenir. Se captará agua superficial en 2 puntos del río Chicamocha con caudal de hasta 2 litros por segundo y en aguas subterráneas a partir de un pozo en cada plataforma de exploración con profundidad máxima de 180 metros para un caudal también de 2 litros por segundo. Se verterían aguas residuales industriales y domésticas mediante riego por aspersión de suelos, riego en vías, reutilización en procesos y tratamiento por terceros. Y se realizarán 11 ocupaciones de cauce sobre cuerpos de agua superficial como ríos, quebradas y afluentes menores para el mantenimiento, la construcción de vías de acceso a las locaciones y la instalación de líneas de flujo. Sobre estas consideraciones, pasemos al análisis del estudio de impacto ambiental. Nuestra primera premisa es que el proyecto de exploración de hidrocarburos solo fue socializado con el 0,17%, en el mejor de los casos, de la población del área de influencia. Según la línea de base demográfica del EIA, en el año 2019 había alrededor de 2.397 habitantes en el área de influencia. Así, teniendo en cuenta que la máxima asistencia a los 2 momentos de socialización, sumando los 3 momentos y partiendo de la base de que todos los participantes fueron distintos en cada uno de ellos, fue de alrededor de 431 personas, por lo cual se puede concluir que este proyecto fue socializado con el 0,17% de la población. Esto se debe principalmente al rechazo generalizado de las comunidades de la región al proyecto petrolero, lo que nos remite a la pregunta de si estos proyectos deben imponerse a pesar de la voluntad de las comunidades que habitan estos territorios. Del análisis de las tablas de asistencia a las reuniones con autoridades locales y comunidades llaman la atención 2 aspectos. En primer lugar, una tendencia a la disminución de la participación. Aquí vemos las tablas de participantes de las administraciones locales en los 4 municipios, donde se pasó de 92 asistentes en un primer momento a apenas la tercera parte, esto es 33 asistentes
en el tercer y último momento. Una de las reuniones de Tasco no se desarrolló porque se intentó realizar en el marco de una reunión de gestión de riesgo municipal, lo cual se impidió de manera justificada por parte de la comunidad. Esta misma tendencia se observa en las reuniones de socialización con la comunidad. No obstante, el segundo aspecto a resaltar es que en las reuniones con asteriscos que vemos acá, que indican que la reunión no se pudo hacer porque no hubo asistencia o porque los participantes no consintieron en firmar las listas de asistencias o porque la comunidad impidió la realización de la reunión, y aún así, de manera contradictoria, se les puso un valor de medición cuando el número debería ser cero. Sobre esa base, vemos que la participación en un primer momento fue de 165 personas, en un segundo de 142 personas y en un tercer momento de 124 personas. Esta ausencia de participación impacta directamente en la elaboración de la línea base social del proyecto porque evidencia deficiencias en el aporte de información primaria por parte de la comunidad e incumplirían lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencia T361 de 2007 sobre una participación amplia que incluya, abro comillas, a todos los afectados con la decisión administrativa, ya sea por impactos en los ecosistemas o en las condiciones de vida, cierro comillas, lo que viciaría de nulidad una posible licencia ambiental. Aún así, en el recurso de reposición que presentó la empresa contra el auto de la ANLA que ordenó el archivo del trámite de licenciamiento, Maure Lamprom afirma lo siguiente: no existe en el expediente evidencia alguna de oposición al proyecto o de rechazo de cara a los impactos identificados por parte de terceros intervinientes, autoridades regionales o la comunidad del área de influencia. El proyecto es de interés de la comunidad del área de influencia, quienes detentan una larga tradición en el sector extractivo y frente al cual, durante las jornadas de evaluación de coexistencia de los proyectos, evidenciaron la oportunidad de continuar con el desarrollo de las actividades tradicionales y la perforación exploratoria, como se evidencia en las actas presentadas en el anexo del capítulo 12. Lo dejamos para reflexión de ustedes. Premisa número 2. El área de influencia directa del proyecto no tuvo en cuenta los impactos más significativos y fue delineada a conveniencia. ¿Por qué no tuvo en cuenta los impactos más significativos? De acuerdo al EIA, la definición del área de influencia biótica se realizó con base en dos criterios, uno hidrológico y otro geológico. Sin embargo, la evaluación ambiental de ese mismo estudio que hizo la propia empresa indica que los impactos más significativos del proyecto, es decir, los clasificados como críticos y severos, están relacionados para el medio abiótico con los factores de geotecnia, suelos, calidad de aire y ruido, como se observa aquí en esta gráfica. Extraída directamente del estudio de impacto ambiental. Esto significa que la definición del área de influencia debió incorporar como unidades menores las unidades de suelo y la modelación de calidad del aire y de ruido para el escenario con proyecto en la definición del área de influencia. ¿Por qué se realizó a conveniencia? ¿Por qué decimos que esta delimitación del área de influencia se realizó a conveniencia? Uno de los aspectos que más genera preocupación es la proximidad del proyecto petrolero con el complejo de páramos de Pisba y Totavijagual-Mamapacha y Guatantibá, la Rusia. La definición del área de influencia para los medios biótico, abiótico y socioeconómico, de manera muy conveniente, excluyó los límites de este sistema de páramos, procurando que los límites oriental y los límites noroccidental del área de influencia se redujeran lo más posible. Veamos. Aquí vemos la variación del área de influencia desde el punto de vista geológico, donde se evidencia la clara diferencia entre las unidades identificadas de manera preliminar a la versión final bastante acotada y reducida justamente en los sectores oriental y noroccidental. ¿Sí? Aquí vemos cómo en la versión preliminar
ocupaba un área que claramente afectaba tanto el páramo de Pisba como el páramo de Guantiva, la Rusia. Aquí lo vemos desde el punto de vista hidrogeológico, donde se identifican y definen las microcuencas de las quebradas dentro del área de perforación exploratoria, pero de manera sorprendente la empresa recorta las microcuencas de las quebradas Canelas y Teneria, que están acá, y aquí ya se encuentran recortadas, y la del río Chicamocha en dos sectores, sur y norte, y descarta la cuenca de la quebrada Guasa Llano Grande, a pesar pues, de su cercanía al proyecto y de que fue caracterizada en la línea base. La empresa justifica este recorte supuestamente en la pendiente elevada de estas cuencas y en su carácter encañonado que constituye un límite físico de los posibles impactos negativos. Sin embargo, este argumento no tiene cabida porque si la cuenca se delimitó de esta forma es porque el flujo de curso del cuerpo de agua y la dinámica fluvial así lo dictamina, es decir, que si una gota de agua cae en cualquier punto de la cuenca, siempre va a llegar al punto donde finaliza la cuenca. En esa medida, un impacto de la actividad petrolera en cualquier punto de la cuenca tiene la potencialidad de impactarla en su integralidad y por tanto no hay lugar a estos recortes sui generis que realiza la empresa a su propio beneficio. Finalmente, en relación con el medio socioeconómico, se evidencia también una contracción del área de influencia en el costado oriental, y lo hace a partir de la exclusión del municipio de Gámeza, límite con el APCOR 15, y de un sector de las veredas Canelas, Santa Bárbara y San Isidro del municipio de Tasco, así como de su propio casco urbano. Es decir, que una parte de estas veredas también quedó recortada, quedó excluida, lo cual es anómalo en una unidad territorial tan reducida como es la vereda en este tipo de territorios. La empresa justificó esta sectorización por la diferenciación social entre los habitantes de la parte baja y los de la parte alta. Esta exclusión es conveniente por dos razones. Primero, porque permite excluir el páramo de Pisba del área de influencia social. Y segundo, porque Tasco es uno de los municipios donde existe un mayor rechazo por parte de la comunidad al proyecto petrolero y por tanto, pues, generaba un beneficio de excluir el sector. Premisa número 3. La caracterización de las corrientes hídricas del área de influencia no se realizó en la forma adecuada. Los términos de referencia aplicables a la EIA expedidos por el Ministerio de Ambiente mediante resolución 0421-2014 ordenan que las corrientes hídricas susceptibles de intervención por vertimientos sean caracterizadas físico-química y bacteriológicamente, considerando al menos dos periodos climáticos, época seca y época de lluvia. En el EIA se analizaron 22 puntos de monitoreo de calidad de agua, pero solo se hicieron en un solo periodo climático, la primera temporada de lluvias, lo que implica un incumplimiento manifiesto de los términos de referencia. Premisa 4. La zonificación ambiental es inadecuada por las inconsistencias cartográficas en las coberturas vegetales que se verían afectadas. Además de los argumentos expuestos por el colectivo Sugamuxi en relación con la inadecuada zonificación ambiental, es preciso mencionar que aun cuando la empresa realizó un ajuste de las coberturas vegetales en la respuesta de información adicional, continúan las inconsistencias cartográficas que impiden identificar con precisión el área de cobertura de bosque ripario, que es indispensable a la hora de la definición de la zonificación ambiental y por eso afirmamos que es inadecuada. Premisa número 5. La ANLA no tuvo en cuenta en la evaluación del EIA algunas de las observaciones de Corpo Boyacá que encontramos en esta tabla de elaboración propia, con algunas de estas observaciones referidas a incumplimientos frente a requerimientos para la concesión de aguas subterráneas, la ocupación de cauces y la información contentiva del estudio de impacto ambiental, todos aspectos que fueron pasados por alto por la ANLA al momento de realizar la evaluación. En esos términos dejamos planteadas nuestra intervención, reiterando nuestra solicitud de negar la licencia ambiental solicitada al proyecto APCOR 15. Gracias por su atención.